Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. Am, pues una cuestión un tanto, pues yo creo que va a causar bastantes discusiones y es la esencia en sí de la democracia, que haya discusiones para llegar a acuerdos y de ahí se tome decisiones y se busque quién mejor representa o hace el trabajo para la sociedad, para el común. Y es parte de lo que pues yo creo que se está empezando a desarrollar en México y en otras partes de Latinoamérica. Y hoy en esa discusión pues esperábamos a una muchacha de Honduras, otra persona, una camarógrafa del Canal 2 de Colombia, de Cali, Colombia, pero al parecer toda esta efervescencia social está manteniendo ocupadas las gentes. También otros profesores o maestros y activistas de Colombia no pudieron ayudarnos con esta cuestión, pero tenemos aquí a quien en muchas formas recaba muchísima información y también tiene opiniones propias. Aquí al señor Eduardo Correas. Señor Eduardo Correas, ¿cómo está? Saludos, Antonio. Muy buenas tardes. Bueno, y también al maestro García, como siempre. Maestro, ¿cómo está? O sea, mejorándome, pero ya listo para entrar en la conversación. Órale, pero no a las carreras, ¿verdad? No, ni las Olimpiadas especiales. Ok, bueno, pero tenemos fe en Sí, usted. maestro García. Tenemos fe en Saludos usted. cordiales. Tenemos fe en usted, maestro. Yo voy a ahorrar y apostar en su persona. Dale. Ok, bueno, lo de siempre, aunque ya nos has ayudado bastante en este programa con tus conocimientos, con la información que recabas, pues lo de siempre, ¿quién es Eduardo? ¿Quién es Eduardo en forma pues, personal, fuera de tú como maestro de la UNAM o distintas actividades que haces, representante de distintas organizaciones de derechos humanos, con contactos internacionales por todos lados? ¿Quién es Eduardo? Pero a nivel personal. O cómo, tal vez, ¿cómo llegaste a México? Eduardo, sí, yo vivo en México, pero es que los mexicanos nacemos donde nos da la regalada gana. Yo nací en Colombia y voy y vuelvo y viajo por otras partes. Por eso mi profesión esencial es la de viajar, recoger y llevar mensajes, que es la tarea de un chasquihuasi, como me nombró el yachá Alberto Taxo del Ecuador. ¿Y cómo fue que, porque tuvimos un hondureño nacido en México, pero que no se considera mexicano? Él está entregado a lo que es sus padres son de Honduras, nació en México, pero su corazón está de este camarada, Roy Díaz, en Honduras. ¿Cómo fue que, siendo colombiano, tu corazón quedó en México? Por una parte, ya llevo más de la mitad de mi vida vivida aquí en este territorio. Aquí es donde he construido más mi trabajo educativo. Me casé con una mexicana y eso arrastra más que una yunta de buey. Órale. Bueno, así son las mujeres, nos llevan a veces a donde no queremos, ¿no? Pero Ahora quiero, en forma voluntaria, ¿no? sí, sí, pero ahora quiero estar en México, claro. Bien, maestro, pues, ¿qué dice maestro García? Porque los dos son maestros, ahí me van a perdonar. Bueno, A veces, hablando del tema de la atracción a una mujer, yo soy del Valle Central de California, Valle de San Joaquín, y pasé hasta los casi 30 años, viví ahí, trabajé allí y luego pues me trajo al sur de California, a la Universidad Estatal del Valle de San Fernando, ahora Cal State University Northridge, a trabajar ahí porque pues siguiendo el corazón. uh-huh. Es una
es una atracción bastante fuerte, a veces, sobre todo de jóvenes. Bueno, con usted, maestro, la decepción sobre su deseo de ser sacerdote, la decepción que le dieron después de haberse alejado de los jesuitas, lo llevó también a a casarse y ser una persona civil y fuera de la iglesia, ¿no? Sí, sí. Este, cambié de carrera. Cambié de carrera. Ok. Bien, a esto que nos lleva a lo personal, pero antes de tal vez una conversación un poco, pues, ojalá interesante y cómoda y lo que debe de hacer tal vez el mundo de las ideas, ¿no? Incomodar, hacer sentir pasión e inseguridad desacuerdo, desarraigo de donde uno está o las ideas están planteadas. Y pues queríamos manejar la cuestión de esto que está, esta tendencia que se está yendo a los gobiernos de avanzada, a los gobiernos que intentan de un modo rescatar sus sociedades. Y en este sentido parece que México, por varias personas que hemos hablado, es un referente. Pero yo pienso que es un referente en relación a la propuesta de Obrador de haber en forma oportuna y en su momento, cuando al parecer el país estaba a punto de caer a una posibilidad más peor que una guerra civil, por el rechazo al gobierno que teníamos, a los tipos y rechazo aún presente, al menos de mi parte, la integración de estos gobiernos a las drogas, un caos completo en México, y Obrador vino haciendo este planteamiento de que la corrupción es uno de los factores de destrucción social, y yo le doy muchísima validez, es válido, es razonable, es cierto, pero al parecer con toda la estructura, buena voluntad o no haber querido cómo, en mi opinión, ha sabido cómo o todo lo que confronta, en mi opinión, él se quedó corto y otros países están usándolo como referente. La compañera de Honduras nos iba a hablar sobre los avances que están haciendo ellos al tomar esta referencia de que surgió de México en relación a que quieren tratar de hacer o han intentado hacer auditorías a políticos de carrera, aunque desafortunadamente no cayeron con los números legislativos suficientes para impulsar eso más lejos. Pero se está haciendo ese impulso. En el discurso inicial de Petro, yo oí que él iba a intentar, tal vez me pueda rectificar o podamos ver eso si en alguna forma no percibí bien. Él dijo que se tenía que tratar de desarrollar una ley que hiciera enjuiciable a los políticos si en alguna forma actuaban en contra de la legalidad. Entonces, para mí, pues está tratando de avanzar más sobre la propuesta de México, pero en alguna forma o no podemos o no sabemos cómo salir del lugar a lo que nos ha llevado esta relación social que nos está dañando tanto. ¿En qué estarías más o menos de acuerdo con este planteamiento inicial, o qué considerarías injusto de mi parte en mi juicio hacia el poder? No importa que sea Obrador o cualquiera, yo siempre tengo una crítica a cualquier poder. Y creo que para mí, en lo personal, los cambios reales surgen de la conciencia del pueblo y no surgen del capital ni del Estado. ¿Qué piensas o cómo empezamos esto, Correa, Eduardo? Mira, yo en principio estoy totalmente de acuerdo contigo, que es la conciencia del pueblo la que lleva a una transformación real y profunda de la sociedad, del poder, de la estructura gubernamental, de las diferentes instancias del poder gubernamental, de las diferentes instituciones. El pueblo activo, movilizado, organizado, pensante, que obliga a los gobiernos, a los estados a moverse de su situación. Suavecito,
sin darnos cuenta o dándonos cuenta, fue entrando el neoliberalismo y ese neoliberalismo ha destruido tejido social y ha impuesto unas condiciones muy dolorosas para el trabajo, para la condición de los trabajadores, todas las segundas formas de salario, como la educación dada por el Estado, tiende a privatizarse, ya no es del Estado. La salud, de igual manera, en Colombia, la ley 100 acabó con el Instituto Colombiano de la Seguridad Social y privatizó por completo la totalidad del servicio de salud nacional. Y otra cosa semejante ha ocurrido con servicios como el de la electricidad, la telefonía, la televisión. Y esto a lo que lleva y comienza todo un proceso de despojo territorial para poder hacer minería, extractivismo de diferente índole, gas, petróleo. Todo esto se va privatizando. Oiga, que no es negocio llevar la electricidad para los pueblos más apartados, que no es negocio llevar acueducto, alcantarillado para los barrios más pobres. Entonces no les lleven, no les den electricidad, que no les llegue el agua. Pues si no tienen con qué pagar, pues de mala. A eso se está llegando dentro del modelo neoliberal. Y es contra eso que las poblaciones comienzan a levantarse en situación de exasperación. En el caso colombiano es muy claro que ese levantamiento fue a partir de toma de carreteras, de toma de ciudades, de calles, avenidas, de pueblo, que salió a protestar en un levantamiento generalizado, una situación casi insurgente generalizada sobre el territorio nacional. Eso que dices tú, si se sigue apretando a las poblaciones dentro de los proyectos neoliberales, que significa para las grandes mayorías no poder hacer un crecimiento como familia, como personas, la gente sale y se rebela. Pero también la gente tiene una conciencia de que se pueden poner muertos y muertos y muertos, y eso eventualmente no está cambiando las cosas. Entonces apuesta a otras soluciones, sabiendo que pueden ser solamente soluciones parciales, pero es mejor que la boca de un lobo que solamente se devora a la gente. Entonces, en Colombia esto fue lo que sucedió, con una conciencia política como quizás no se tuvo nunca antes. Por una parte salieron a la protesta, pero por otro lado, cuando vieron que ahí no eran capaces de obligar a renunciar a Duque como presidente, que esta fue la tirada del año pasado, comenzar a organizar y mover, y se fueran haciendo protestas en las diferentes ciudades y carreteras de Colombia. Se pasó entonces a una lógica de apostarle toda la fuerza al proceso electoral. El proceso y los resultados
del proceso electoral, de los procesos electorales, no garantizan todo el poder, digámoslo así. Se entró a hacer un gobierno parcial, porque no todo el poder está en manos de un presidente o de un aparato legislativo, o ni siquiera si tuviera el control del aparato militar. Sería mucho mejor tener el control del aparato militar, pero ni así es suficiente para garantizar que se tiene el poder de una nación para generar transformaciones de fondo que se necesita, que se reclaman por parte del pueblo. Todavía el sector financiero es ajeno a las manos de un proceso electoral. Y el sector financiero pues es el que tiene el dinero para poder hacer transformaciones. Es el gran concentrador del capital. Y si no se transforma eso, pues no hay manera de que se puedan hacer proyectos, planes y proyectos de nación diferentes. No se tiene el control de los medios de comunicación. Para comenzar, buena parte de los medios de comunicación ya están dentro de la esfera de lo satelital y ya no pertenece a las naciones. Hace unos años había grandes debates en el aparato legislativo sobre qué se permitía transmitir a las 5, a las 6, a las 7 de la noche, que era la franja de televisión para los niños y los adolescentes. Ahora no hay nada que legislar al respecto porque cualquier cosa entra por la televisión satelital y sobre eso la nación no puede legislar, no tiene ninguna autoridad sobre eso, no tiene ningún poder sobre eso. También están todas las redes que nosotros sabemos que son objeto de gran manipulación. Se pueden echar a caminar miles de mensajes de un momento para otro en las redes telefónicas de los celulares y mandar mensajes que hacen pensar a la gente de manera, les crea dudas sobre lo que estaban peleando o por lo que estaban peleando, y eso está por fuera completamente de las manos de un Estado, de un gobierno. Y en el caso colombiano y en el caso mexicano, el aparato represivo del Estado no está en manos del presidente. En teoría sí, por razones constitucionales sí, pero en la vía de los hechos, de la práctica política, no. Los militares se pronunciaron muy agresivamente contra el triunfo de Petro en Colombia. Lo hicieron desde las organizaciones de militares retirados, diciendo que ellos de ninguna manera iban a aceptar a un exguerrillero como presidente. Y los militares retirados hablan porque ellos no tienen el mando directo del presidente, pero son la opinión de buena parte de los militares en ejercicio de sus funciones. Entonces, ahí tampoco hay control. Todo el sistema empresarial, incluyendo el sistema comercial, que es parte del poder dentro de una nación, pues no está de acuerdo con la entrada de un guerrillero, de un exguerrillero para que sea presidente. Es decir, la correlación de fuerzas no está a favor
del poder del presidente. Todo lo contrario. Está en su gran mayoría la correlación de fuerzas en contra del presidente, en contra de ese aparato legislativo que se mueve como como un gusano, que a ratos está aquí y a ratos está allá. No hay compromiso total con la presidencia. Son grupos políticos que son ambivalentes en sus definiciones. Deja hacer un pequeño énfasis y espero no cortar el hilo de tu conversación. Nosotros en este programa tuvimos mucho contacto con varios puntos de resistencia y varios grupos y profesores en Colombia y vimos lo más de cerca posible, estando lejos y hablando con gente, varias cosas que dan aliento. Muchos de los policías retirados, muchos de los miembros del ejército retirado apoyaron a los jóvenes en esto. Tal vez no lleguen tan lejos como apoyar ya directamente a un exguerrillero, a alguien que confrontaron, pero sí hubo mucha expresión de apoyo a lo que estaban planteando los jóvenes. Una Colombia que los incluye, una Colombia que les dé oportunidades, preparación, educación básicas, pero sí hubo muchos miembros del ejército y de la policía retirados que expresaron apoyo a los jóvenes. Yo no digo que al final apoyen a Petro, ¿no? Pero sí hubo esa expresión, en lo que me recuerdo. Sí, ahora, no hay que olvidar que el ejército, la policía, son estructuras de mando vertical. Y entonces puede que haya opiniones individuales contrarias a la corriente del poder interno vertical que tiene el ejército, que tiene la policía. Y fueron policías retirados, ya no en servicio, digo, tenían opinión propia, en ese sentido. Observemos o relatemos lo que pasó con la policía y particularmente con el SMAT contra los jóvenes que se levantaron en la ciudad. Y este detalle que voy a contar muestra mucho el peligro en el que se encuentra el gobierno de Petro. El SMAT fue a golpear, a disparar con gases lacrimógenos contra los muchachos que se levantaron. Detrás de esa policía especializada contra las situaciones preinsurgentes que se fueran a dar dentro de las ciudades, hubo motociclistas que venían armados, que aparecían de un momento para otro y disparaban sobre los muchachos, o que les hacían seguimiento y los localizaban cuando ya se había producido la desmovilización del día, del momento, y la gente regresaba a sus casas. A estos muchachos que habían sido más activos les hacían seguimiento y cuando estaban llegando a sus casas los asesinaban. O como hizo la policía del SMAT, disparó con estos aparatos de fuego grueso que son las bombas lacrimógenas, les disparó a la cara a los estudiantes. Hay aproximadamente 600 estudiantes que quedaron ciegos en todo Colombia durante estos levantamientos de abril y mayo del 2021. Es una barbaridad, pero están siguiendo una táctica común a lo que se dio con los levantamientos estudiantiles en Chile, que también tuvieron más de 190 estudiantes que quedaron tuertos. Es la misma táctica. Y eso rompe la legalidad. Eso no está permitido legalmente. Entonces, hay un aparato ahí de represión
que no cumple con la Constitución, con la legalidad. Y eso es lo que tiene adentro del Estado operando alguien como Andrés Manuel López Obrador o Boric o Petro ahora en Colombia. Esos aparatos están ahí y están operando. Eso hace parte de la correlación de fuerzas dentro de una nación. Ahora, yo siempre digo que cuando uno ve tácticas comunes de carácter represivo en Argentina, en Guatemala, en México, como arrojar a la gente de los helicópteros al mar, como ocurrió, o desde aviones, como ocurrió en Uruguay, en Argentina, en Guatemala, en México durante la Guerra Sucia, en los años 70, 80, uno tiene que pensar que se trata de una táctica fríamente construida y desarrollada desde un pensamiento de escritorio, en un lugar externo a nuestros respectivos países. Se lo inventaron en alguna parte para desaparecer a todos los líderes sociales que entraban a la insurgencia. Y a mí pues me hace sospechar que eso es una planificación hecha desde el Pentágono. Alguien siempre me dice que es todo, hay disculpando, espero que Miguel edite esto. Pero alguien me dice, es que son unos hijos de puta. Yo lo que les digo, mira, ellos tienen que ser eso. Es lo que son para tratar de mantener poder y control sobre la sociedad. ¿Qué es lo que nosotros, como alguien que se opone a esa forma de ser, tenemos que hacer para tratar de crear un balance? Porque una condición completamente de equidad no la vamos a obtener, de igualdad, pero sí podemos al menos tratar de buscar una relación equitativa, donde no haya estos desbalances tan grandes que obliguen a la gente a levantarse. Estamos pensando juntos, Antonio. La gente en este ejercicio de generar equilibrio de poderes se lanzó a un proceso electoral con toda la fuerza, control de las mesas electorales, control del conteo electoral para que no les robaran los resultados electorales como siempre. El ejemplo de Honduras. El ejemplo de Honduras, de Colombia, de México, porque en México le robaron 2 veces las elecciones a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, y en Colombia, por Dios, se han robado las elecciones cuantas veces quieran. Hay una imagen muy representativa de esto en 100 años de soledad, que el novio de esta muchacha que era hija del alcalde y que fue el que hizo el conteo de los votos en Macondo, le preguntan los insurgentes que se estaban organizando para levantarse, le preguntan: Aurelito, ¿y tú de qué lado estás? ¿De los liberales o de los conservadores? Y como él había visto que su suegro había cambiado buena parte de los votos rojos por votos azules, les contestó sin lugar a duda: yo estoy en contra de los conservadores porque son unos tramposos. Clarísimo, son unos tramposos. Y si uno tiene que estar en alguna parte es contra eso. El que en Colombia dicen, el que cuenta elige, y eso ha sido la historia de Colombia.
La otra gran historia de Colombia es que esa situación represiva continua, esa forma de empobrecer a la gente, de saquearle sus recursos, de robarle sus tierritas que han producido tumbando monte, tumbando selva, montaña. Vienen los ricos de Colombia y a tiros sacan a las familias que han hecho sus finquitas dentro de sus territorios. Mira. Entonces la gente se rebela, por supuesto que la gente se rebela y termina por armarse y echarle plomo al gobierno y arrodillar al gobierno. Entonces el gobierno negocia, como negoció con el coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad, como negociaron con Guadalupe Salcedo para hacer nombre propio de un guerrillero liberal, y el general Rojas Pinilla negoció con Guadalupe Salcedo y le dijo: entrégueme sus armas y su armamento que tiene y yo le escrituro tierra. Y a un montón de gente le dieron tierras. Y ahí estaban las montañas de pilas de armas que la gente entregó a cambio. Montañas. Y filas de gente haciendo cola para recibir su pedazo de escritura. Mira, uno de mis referentes en relación al menos que me ayudó bastante, y hablé con él por cerca de 4, tal vez 8 minutos para una entrevista en una radio local, KPFK, fue a Carlos Montemayor, el maestro Carlos Montemayor, uno de los mejores pensadores en relación a las rebeliones de México. Sí. Y una de las formas es de que desafortunadamente el Estado está concentrado o es parte de la vida del capital, que cuando hay una rebelión, en vez de venir a hacer el trabajo de mediación que le corresponde, viene con las armas, viene con la represión, y una cosa que podía resolver en forma rápida a través de mediar entre las dos facciones, la alarga, la hace más grande por su inoperancia y su corrupción. Y viene a lo que Obrador propuso en ese sentido. La corrupción sí es uno de los factores que nos destrozan, pero el gobierno nos debe mucho, no Obrador, el Estado en sí. Los zapatistas acordaron tener una mesa sobre la discusión de la democracia, que la tengamos más definida y no sea este juego de números y marrullerías que avala esta inmoralidad que estamos viviendo en México y en todos lados. Una democracia que no es más que un juego de marrullerías y números y no significa un principio. El gobierno de México se negó a discutirlo públicamente y le debe a la sociedad, cualquiera que sea su representante, sea Obrador, sea lo que sea. Y si Obrador vino con una propuesta sobre la condición de la corrupción, ¿cómo caminamos antes de que esta incapacidad o inhabilidad nos lleve a lo que él evitó, porque estaba una inconformidad muy grande y había una posibilidad de algo peor que una guerra civil, que estamos ahorita tal vez con lo que es la franja fronteriza y todo este tipo de situaciones sociales que hoy se viven en México, se manifiesten en forma mucho más grande por la desesperación del pueblo o por el control y la pérdida de poder, el desplazamiento del poder por medio de los grupos criminales con los que en muchas formas trabajan agentes del Estado. ¿Cómo trabajamos esa idea que él presentó para trascender al individuo y llegar al principio y tener responsabilidad como sociedad en cuanto a esto que él propuso? ¿Qué piensas? ¿O qué piensa usted, maestro? Nos está observando ahí. Está de incógnito hoy. No. Es, como siempre, escuchando, pensando, reaccionando. Mi primera reacción es: ya estamos jodidos, pero jodidos. Pero con el neoliberalismo ha habido un cambio.
siempre había esa relación de la estructura política con los poderes económicos, porque respaldan, cooperan, contribuyen a eso. Pero ya la corrupción y la falta del Estado de hacer su trabajo, de proteger la persona y también sus pertenencias, pues ya no es función formal del Estado, porque el Estado ya sirve a los intereses económicos y siempre quieren más, no se contentan con lo que tienen. Entonces, el Estado para mí llega a ser un instrumento de despojo y robo a la gente que debe de proteger, debe de procurarse de su bienestar. Y entonces cada, cada falla, cada contrato, cada ayuda que presta el Estado a estos intereses es un daño directo a la gente, a los ciudadanos. Entonces, tenemos que buscar manera de cambiar la perspectiva de mucha gente. Que bueno, yo me protejo, hago lo que puedo y a los demás sábense el que se puede. No, es una cuestión, es una cuestión de estamos en una relación con los otros integrantes de la sociedad que vienen siendo socios. Nosotros somos socios en buscar maneras de enfrenar el Estado, quizá cambiarlo si es necesario, pero buscar la manera de cómo entrar en esa situación, porque tienen el dominio del poder. Y nosotros... Éntrale. Hay algo que yo considero aún más grave de lo que ustedes están describiendo, y tal vez estén en acuerdo en ese sentido conmigo. Toda esta acciones que hacen al Estado pierde legitimidad, pierde razón de ser. La mayor gravedad que yo considero es el llevar a cabo una educación que impida el criticismo, una mente que no desarrolle mente crítica, una educación que asimile, absorba y limite al individuo de tener expresión propia y crítica para que haya un balance. Es lo que puede crear un balance mejor en el Estado, pero el Estado también ha suprimido la mente, y eso me considero una ofensa mucho más grave que la que usted tal vez esté describiendo. No que no sea grave lo que usted está describiendo, maestro. No, lo que pasa para mí con la educación, ya sea privatizado o lo que queda de la educación pública, viene siendo un tipo de lavado de cerebro. Por ejemplo, me Eso es tocó, lo grave. me tocó 2 veces estar en Tijuana para el Día de la Revolución. Y ya los escolares, ya de kinder, de 5 o 6 años, ahí se marchan por las calles con bigotes pintados los muchachitos, y que para Zapata, para Villa, todos los héroes de la nación, y con el lema de que la revolución se hizo para el pueblo. Pero no era así. En tiempos de la revolución comenzaron los que, porque hubo una circulación de liderazgo durante la revolución, y hay después un poco de circulación, y no le hace quien esté en el poder, en la oficina, en la posición oficial, no sirven a los intereses ni las necesidades del pueblo. Y entonces este falso patriotismo se tiene que quitar, que hay que enseñar a la gente a criticar, a examinar más a fondo. Marchamos en nombre de Zapata, pero ¿dónde está la tierra? Eduardo, sí, Eduardo, a mí en lo particular el Estado perdió legitimidad al no hacer el trabajo que debería de hacer. Y para mí Claro. eso, ustedes dos como educadores, el asalto mayor es el asalto a la mente, el asalto a la mente crítica, y que absorbe al individuo, lo enajena
y le hace imposible que conteste en forma adecuada al poder del Estado, porque en este sentido y con una mente crítica, el Estado está más al servicio como mediador social que como opresor. ¿Qué consideras? ¿Que esto, qué tanto nos debe el gobierno? ¿Qué tanto Obrador, al proponer la corrupción, puso de frente, pero no alcanzó a llegar muy lejos, porque no existe esta mente crítica, esta condición que lleve las cosas más lejos? ¿O en donde yo estoy equivocado o viendo mal? Sí, estoy de acuerdo contigo en que ha hecho falta organización y movilización popular. Cuando se decidió si Morena, que había nacido como un movimiento de renovación nacional, decidiera, y esto fue una votación que se hizo a nivel nacional en todas las asambleas de Morena, si Morena se constituía como partido político o si se continuaba desarrollando como movimiento social. Yo peleé como gato para arriba para que fuera movimiento social. Había que caminar por el desierto durante más años de los que tenía Morenita recién nacida antes de llegar a lanzarse a la construcción de un partido. Había que organizar desde abajo, movilizar desde abajo, entender con los de abajo las reivindicaciones, las razones de lucha, los derechos humanos tantas veces violentados. Había que trabajar eso con la gente, había que ir a estudiar eso con la gente. De lo contrario, muy rápidamente, esa Morena que estaban haciendo con tanta fuerza iba a lograr colocar a López Obrador en la presidencia, pero no iba a lograr generar una raíz profunda dentro del pueblo mexicano. Yo no me equivoqué. Hoy Morena es un verdadero desastre. Morena hoy está rompiéndose a pedazos por dentro, está cayendo en las mismas formas electoreras baratas y picardías que hicieron en todos los procesos electorales del PRI, el PAN, el PRD. Hoy Morena no se distingue de eso. Es un proyecto electoral tan corrupto como lo ha sido las organizaciones de derecha. No se diferencia. Y eso es gravísimo, gravísimo, porque se perdió una oportunidad histórica. Eso es lo lastimoso. Yo cuando estuve en México, lo repetí varias veces, de que era para mí la elección de Obrador una oportunidad, un espacio histórico que deberíamos de tomar y expander para empujar las cosas más lejos y no idealizar un individuo. Todos estaban bastante entusiasmados porque la izquierda ganó en México. Yo dije, este señor no es izquierda, es centrista cargado a la derecha, pero es una oportunidad para todos, para tratar de empujar las cosas más lejos. Hay que acordar, creo el maestro me puede rectificar, en el periodo de la decadencia económica aquí de los 30 en Estados Unidos, que creo que fue Roosevelt que les dijo, yo estoy de acuerdo con ustedes, no lo puedo hacer, no lo quiero hacer, oblíguenme. O sea, que haya un pueblo y una conciencia crítica que empuje las cosas más lejos que el individuo o las posibilidades que tiene frente a poderes, como presidente o como representante social. Entonces, es el pueblo en sí, el que tiene que empujar las cosas más lejos que la corrupción, que en forma acertada
hizo énfasis Obrador en relación a la destrucción social, se vaya también a auditorías forenses, a los políticos de carrera, a los jefes militares, que haya una rendición de cuentas al pueblo, porque de otro modo lo que trató de evitar o lo que evitó Obrador puede que nos lleve de nuevo a una autodestrucción social al no llevar a cabo la propuesta, porque el pueblo en sí o no entendió o se ilusionó con él o no supo qué cuestionamiento o cuál era su papel en esta cuestión que surgió de México, y que otros países, Honduras, lo que es Colombia, en varios lados México es un referente, una posibilidad que brindó Obrador con esta propuesta o este planteamiento sobre la corrupción que hizo él. Entonces, correcto. ¿cómo se avanza esto? ¿Qué hacemos? Organizar. Esa es nuestra tarea, hacer educación, empujar desde abajo. No hay más remedio. Hay que generar procesos organizativos desde abajo. La tarea es mucho más larga de lo que habíamos previsto. Hay que continuar con lo que se inició y buscar organización, movilización, formas de acción colectiva. Hay algo que nosotros hemos intentado y ha sido, no hemos tenido mucho éxito en muchas formas para tratar de transferir la idea, y es que antes de que llegáramos a este punto, y ojalá y que la desgracia no sea la única que nos ayude, tener capacidades de resistencia, capacidades de llevar a cabo esto a largo plazo, con las ollas comunitarias, con las formas conjuntas de que la gente se autoalimente y también rompa con las dependencias en trabajos o rompa con distintas dependencias al unirse como comunidad a través de sus necesidades más básicas, que es la alimentación, y sirva como proceso organizativo y un punto de resistencia a largo plazo. Y también para romper la enajenación que el gobierno, por su educación y por varias cosas o cultura, nos ha impuesto a nosotros. Que la gente solucione problemas bien basiquitos a través de la cooperación. Hemos fracasado en distintos lados, hemos tenido al menos ciertos ecos en varios lados, pero creo que es necesario tratar de buscar cómo tener o desarrollar capacidades para una resistencia a largo plazo, que ayude a que la mente se libere de sí misma. No sé dónde hemos fracasado, no sé qué piensas tú de eso. A ver, hay una película muy buena de Miguel Litín, chileno, sobre actas de Marusia, unas memorias que quedaron escritas sobre un gran levantamiento minero que hubo en el norte de Chile, en el cruce del siglo XIX al siglo XX. Y ellos, los mineros, sufren una enorme derrota a manos del ejército chileno, que los reprime con todo, que los violenta con todo, que produce unas masacres verdaderamente tenebrosas, que se vieron en Brasil en Canudos, que se vieron en Colombia en las bananeras, que se vio con Farabundo Martí en El Salvador, que se vio en Argentina con el levantamiento de la Patagonia rebelde. Todas estas historias de resistencia se sintetizan con una frase cuando salen en dispersión los dirigentes de ese movimiento chileno minero. Le pregunta uno de ellos al dirigente mayor: ¿y ahora qué vamos a hacer? A organizar, compañero, a organizar.
Eso no ha terminado. Esto es una lógica que sigue y que sigue y que sigue. Nosotros ahora estamos trabajando, y digo nosotros porque somos un montón de gente que estamos tratando de generar además una organización que rompa fronteras, porque parte del gran problema que tiene América Latina es que nos dividieron en paisitos, y como dijo Simón Bolívar, si nosotros nos dividimos, el que nos va a terminar aplastando en nombre de la democracia y de la libertad va a ser el Imperio del Norte. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, hoy estamos trabajando por generar mecanismos de unidad regional, aprovechando estos cuartos de hora en que los gobiernos pueden acompañarnos, y vamos a trabajar para eso, para que se produzca la posibilidad de generar procesos educativos a distancia para el buen vivir, que significa autosuficiencia alimentaria, como tú lo estás mencionando, Antonio. Ese es un paso muy importante, pero también desarrollar formas de salud comunitaria y tradicional que trabaja con plantas medicinales y que no depende de las farmacéuticas y otras barbaridades de ese estilo. Y trabajar por los derechos humanos, haciendo educación en derechos humanos y estar haciendo trabajo de manejo de otras alternativas en energía que nos hagan más autosuficientes, más autónomos. Y todo ese proyecto de educación, los bolivianos le llamaron la creación de una pluriversidad de la Pachamama. Ellos dicen, estamos totalmente de acuerdo con la lógica de que la universidad del futuro tiene que ser una universidad abierta y a distancia, y tenemos que trabajar en eso, pero no puede ser universidad. La universidad se autoproclamó como la concentradora del saber universal, y eso es una gran mentira. La universidad y la ciencia han sido muy activas en la negación de otras formas de saber que están con los pueblos indígenas originales, con las comunidades negras y marronas, con las poblaciones populares urbanas y campesinas que han desarrollado todo un sistema de pensamiento y de saber que ha sido ninguneado, aplastado, negado por parte de la ciencia y la universidad. Entonces, en eso estamos trabajando en la idea de crear sistemas de organización y educación simultáneos. Y estamos tratando de que se cree un puente Bolivia, Colombia, México, en procesos de educación a distancia popular. Mira, al ver yo el ataque económico y con detenimiento a Argentina, y ver el desarrollo de los trabajadores excluidos, todo esto que se logró con las ollas comunitarias de ahí. Yo aquí en el barrio, por un tiempo, le dije a una persona que yo quería ver si podía hacer este tipo de proyecto, hacer comida, ponerla en la calle y quien viniera a darle de comer. Logré que me donaran menos de $40, no sé si fueron 34 o 36. Hice comida básica, frijolitos con poquita carne y tortillas, virote, una cosa sencilla, barata y nutritiva. Y me puse ahí en un lugar donde me permitieron. Llegaron paleteros, llegaron a vendedores ambulantes, llegaron gente que transitaba. Puedo comer, sí. ¿Cuánto me cuesta? Nada. Lo que tú me des,
Luego me dieron esto, como no sé, menos de $40, lo que no recuerdo la cantidad. Y con esa cantidad y tus donaciones, yo estoy dispuesto a cocinarte para la siguiente semana. Depende de lo que tú me des, lo que yo voy a hacer la siguiente semana. Paleteros, toda esa gente, logré sostener eso por más de 3 meses, a base de lo que la gente me daba. Se perdió porque la persona que me ayudaba a transportar la comida se desilusionó porque no había cambio social, la gente no tenía conciencia, quería que en 3 meses la gente, yo no sé qué quería, pero dejó de ayudarme a mover las cosas. Y yo ahí encontré casos de violencia doméstica. Llegaron mujeres a preguntarme, oiga, yo veo lo que está haciendo, me están golpeando muy feo en mi casa. ¿Dónde o cómo puedo acudir? Empezar a ver con esta acción la problemática local a tu alrededor y empezar a darle solución a lo que está a tu lado, con una herramienta bien básica que te ayuda a encontrarte con tu prójimo. Y no cuesta mucho. Me costó esa donación y la voluntad de todos ellos para darle continuidad a las cosas. Logré 3 meses, porque después no tuve apoyo de transportación. Pero bien pudiera haber logrado más y lograr una comunidad, a voluntarios o algo para que esto tuviera continuidad propia. Herramientas bien sencillas que te ayuden a encontrarte con tu prójimo. No sé qué pienses. Eso lo intenté, eso yo lo viví, yo lo hice. Y fue sencillo. En San Quintín, dime, en San Quintín lo mandamos, no alcanzaron a entender, querían seguro social, prestaciones, olvídense, no sabemos si vamos a conseguir las pinches ollas y ustedes ya quieren, empleo fijo. En otros lados querían que íbamos a poner un restaurante. Digo, es un tanto difícil a veces entender el concepto, porque por la enajenación o la forma como nos han acostumbrado a ver la vida, que tienes que obtener algo de lo que haces, en vez de tratar de construir una base para que cuando las cosas sociales caigan, tengamos ya una posibilidad organizativa desde nosotros mismos. Y la olla, esa necesidad básica del ser humano, te puede dar esa oportunidad como herramienta básica. Digo, a mí me funciona en ese sentido, no sé qué pienses tú de ello. Maestro García, ¿usted qué piensa? Bueno, es que hay una tremenda tendencia de hacernos prisioneros del presente, de lo que existe, la lamentada realidad. Y falta bueno, ni hay ganas de ver, de considerar otra realidad. La gente dice, no, que están locos, son sueños, no, pero hay que tener esos sueños, pero luego trabajar para poner base a esos sueños de un mundo distinto. No tiene que ser de esta manera. Llevamos siglos para llegar a este punto y no va a ser fácil, tampoco va a ser rápido, pero hay que empujar, construir, resistir dónde y cómo se puede. Y sobre todo, que no trabajar solos, hay que trabajar en cooperación con otros, en forma colectiva. Bueno, ¿qué te da a pensar eso, Eduardo? Es posible y es una herramienta bien básica, pero difícil a veces. A ver, yo no he hecho en mi vida sino experimentar y experimentar caminos. Y cuando no me funciona uno de mis experimentos, no se me ocurre a mí sugerir que es que la gente no quiere o que no puede, sino que mi experimento falló, que yo no tomé en consideración ciertos factores y el que fallé fui yo. Entonces yo he hecho distintas clases de proyectos de educación y muchos me han fallado muy estruendosamente, muy gravemente, como fracaso con consecuencias graves. Y pues eso no quiere decir que
que la gente sea idiota o no piense o no aprenda, o no. El que se equivocó fui yo. Y entonces tengo que volver a empezar y volver a empezar con otros componentes, con otros elementos, con otra tirada más a largo plazo, sin aceleres, mirando con despacio, porque uno se encuentra cuando entra a hacer trabajo popular, sea creando un comedor, sea creando un dispensario de salud, sea construyendo una cooperativa de vivienda, de producción, de comercialización. Uno se encuentra con gente y uno puede platicar con la gente y uno puede entrar en conversaciones profundas. Yo he hecho radio, yo me inventé para la gente que se desmovilizaba de la guerrilla allá en Colombia como parte del proceso de paz. Logré convencerlos a los desmovilizados de la guerrilla que estaban cambiando el fusil por un micrófono y que iban a tener una forma de organizar y de impactar mucho más fuertemente que con el fusil, y que había que hacer el experimento, el ensayo de construir poder alrededor del micrófono comunitario, de la radio comunitaria. Y con ellos, como parte del curso de formación, aprendieron cómo se construía una cabina de grabación, qué equipo se necesitaba para eso, pero también aprendieron a hacer radiotransmisores. Construimos 9 radiotransmisores para los desmovilizados de la guerrilla que se dispersaron por el departamento del Cauca, y lo único que no habíamos calculado bien, es que el Estado iba a salir, nos iba a reprimir y nos iba a quitar todo el instrumental en el que la gente había hecho la inversión de sus centavitos para poder tener una emisora comunitaria. Es decir, y tú estás ensayando lo mismo, y está muy bien, tenemos que averiguar cómo es que esto sí nos va a funcionar. Y yo creo que va a funcionar al final, porque cada vez vamos a tener nuevos experimentos, nuevos ensayos sociales a través de los cuales organizamos, como decían los de Actas de Marusia, a organizar, compañero, a organizar. Vamos para allá. Sí. Yo en lo particular busco estas herramientas básicas, sencillas, que pueden ser una olla, leña, fuego, que pueden llevar a la plática, a la comunicación con otro, para tratar de empezar a organizarse. Cosas que nos hace que a la hora de un ataque, a la hora de un momento o de un intento de comprar una conciencia, la gente ya esté al menos con una posibilidad de contrarrestar eso. Con herramientas realmente sencillas, con lo mismo que te llevan al hambre para un levantamiento, también te llevan al hambre para someterte o comprarte luego con migajas. Evitar todo eso con una cosa sencilla como tratar de cooperar para comer en conjunto y platicar y empezar a ver qué hacemos, cómo le hacemos, qué sigue, cómo al menos si no podemos cambiar las circunstancias, evitar que éstas nos arrastren. Para eso yo creo la oportunidad o la vialidad y la importancia de la olla comunitaria. Pues muy bueno. La olla comunitaria y la emisora comunitaria, eso es lo que estamos haciendo bien hecho. Y en todo caso, sabes, los diálogos aquí se van para donde se vayan a ir. ¿Hasta dónde México como referente está siendo, porque nos quedan pocos minutos, está siendo básicamente un referente
que tal vez quede muy corto a su propia propuesta? Eso sí está difícil de contestar. Está difícil de contestar, Antonio, porque somos muchos los que estamos trabajando por organizar, compañero, por organizar y desde distintos frentes. Yo, además de estar trabajando en este proyecto con el Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, haciendo educación, tengo una organización de observatorio de derechos humanos de los pueblos y educamos a los pueblos en convertirse en observadores de su propia historia y de quiénes y cómo se les están violando sus derechos humanos. Entonces también ahí estamos construyendo organización. Son ensayos, son experimentos. A lo mejor viene alguien después y de un golpe nos desbarata lo que hemos trabajado durante años. Pero por lo pronto ahí estamos en estos procesos organizativos y de movimiento y de resistencia, por supuesto. Y así como nosotros estamos en eso, yo conozco de muchísima gente que sigue trabajando en procesos organizativos. Tú no te imaginas lo que encontré ahora en el Cauca entre las comunidades indígenas Nasa y los Misak. Yo no solamente fui a Colombia por una semanita a aplaudir el triunfo de Petro, de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Yo fui a acercarme a las comunidades indígenas que hacen parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, y que son los sectores más grandes que tiene el movimiento indígena en Colombia. Y fui a hablar con ellos de educación popular. Y yo creo que eso está creciendo, se está fortaleciendo, tiene pauta de resistencia en enlace y son una fuerza, son un poder popular real. Cuando los muchachos jóvenes se levantaron en Cali, los NASA y los MISAC, que son productores de comida, llevaron comida y comida y comida a las calles donde estaban estos muchachos levantados. Y la primera fila eran los que enfrentaban a la policía, al ESMAD. Y la segunda fila eran los médicos y enfermeras y estudiantes de enfermería y de medicina que recogían a los heridos y de inmediato les daban atención de salud de emergencia. Y detrás estaban las madres, los muchachos, las muchachas que estaban preparando la comida que desde muy lejos estaban llevando los indígenas. Entonces, ahí hay un proceso muy lento de articulación de resistencia. El movimiento indígena con el movimiento urbano. Unos están en el campo, los otros en la ciudad, pero ahí se va organizando, ahí se va articulando. Eso nos está pasando en el continente. Y estamos haciendo ensayos que nunca antes habían ocurrido. Es decir, todo el tiempo estamos haciendo experimentos social y político de poder. Y esto es importantísimo verlo, sentirlo, saber qué está pasando y que aprovechamos estos gobiernos que no tienen capacidad para transformarlo todo, pero que están decididos a no reprimirnos para crecer, para ensanchar, para educar, para proponer.
En eso estamos, Antonio, y eso es la parte que yo veo de más valía de toda esta historia, de todos de estos gobiernos que no son los que van a producir el cambio, pero abren las puertas para que podamos actuar. Maestro García, ¿qué lo lleva? Sé que se ausentó un poquito, pero ¿qué lo lleva a pensar esto ya para tratar de ahí te despedirnos? explico la ausencia, ¿ok? No, 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 hay que ir, pero dígame. no, como tú y yo hablamos muchas veces de que vamos de fracaso en fracaso, buscando hacer unos cambios de actitudes, cambios de conciencia, cambios de la gente, no a estar sumisos, pero en resistencia, buscando cómo contrarrestar estas tendencias, cómo buscar una alternativa. Y es un proceso largo y hay que seguirle, hay que, como dices, hay que meter el lomo. Tal vez tú, Eduardo, no sé si el maestro también tiene una noción de él, de los jefes, de los líderes del movimiento del 68, de la universidad, y la creación de CLETA, ¿no? El llanero solidario, que tú lo conoces. El llanero solitito. Tan bueno, solidario, bueno, yo lo conocí como solidario, después el llanero solitito, ¿no? Pero Enrique, vino para acá con nosotros por un tiempo. Estaba joven y estábamos todavía con la efervescencia del levantamiento zapatista cuando vino él. Y una de las cosas que dijo en la plática, dice, mira, dice, cuando algo se cae, no es una tragedia ni es una desgracia. En lo que organizaste, en lo que lograste juntar 4 o 5 y trabajar por varios años, meses, y qué sé yo cuánto, lograste tentar a estas personas. Y lo mismo que como con Carlos Montemayor. Al desbaratarse o hacer esto, lo que haces es que esa conciencia que tomaste se va a otro lado a infectar a otros. Los fracasos en ocasiones son las posibilidades de triunfo nuestras. Está bien. No son desgracias, es una oportunidad de que lo que pensamos y el pensar que otros nos han dado se expanda más, sin ni siquiera nosotros saberlo. Pero yo así digo, yo no veo las desgracias, las tragedias, los fracasos como fracasos reales. Son oportunidades nacientes. Cierto, ahí estamos, Antonio. Pero ven, a ver si más adelante vemos si somos un poco más críticos sobre la situación esta de que pues no está dando la talla el ícono sobre su propia propuesta. Pero está inspirando a otras naciones a empujar a otros grupos, a otros políticos en otras latitudes más lejos. Al menos Petro está intentando ver si se crea una ley, aunque no le faltan 10 elementos pero el empuje del pueblo está ahí. Ver de que si hay un político que a sabiendas y en forma probada cometió un error en contra del pueblo, sea encarcelable. Y es parte de lo que yo creo Obrador planteó logró con estos planteamientos, aunque desafortunadamente, aunque tal vez no estés completamente de acuerdo, se quedó corto a su propuesta. Por distintas circunstancias, no las veamos. Pero bueno, ya nos cruzamos como cerca de 4 minutos o 8, ¿no, maestro? Un poquito más, pero Miguel va a tener que trabajar su magia. Órale. Y bueno, ¿qué dirías tú para despedir esto? Que hoy estamos más de acuerdo que nunca. Vaya, milagrosamente. Es que nos convenciste. Ya estuvo. Maestro García, ¿qué piensa? No, solamente en el diálogo, en la conversación, se va desarrollando el pensamiento de uno. Hay que conversar con otros, como dices al iniciar el programa, porque cuando nos vamos de esta conversación, pues no somos iguales, ya nos afecta, nos causa cambios, ojalá cambios buenos y que nos ayuden. Bueno,
para informar e informarnos por el hecho de que no pudimos tener a la compañera de Cali, a la compañera de Honduras, no hice la presentación tradicional o ya establecida del programa, ¿no? Sí. De la historia de las palabras de las comunidades mayas que viene del... Pero bueno, creo yo de todos modos de que en alguna forma estos diálogos, o esta es la esencia misma de las posibilidades, lo que el maestro, el padre Prisciliano Peraza me dice, Antonio, no se trata de buscar o poner un partido, ganar el poder, sino de establecer principios en sociedad para que seamos más viables en cuanto a nuestra relación de uno con otro. Fue lo que me dijo el padre Peraza de Altar, Sonora. Y creo que eso, desde el tratar de empezar a buscar y establecer principios, puede que nos dé la salida como seres humanos. Los partidos, la estructura que hemos creado a través de los siglos para relacionarnos ya es insuficiente. Tiene que tener cambios profundos. Pero bueno, este fue el programa de la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras, de nuevo, nosotros creemos, o al menos yo en lo particular, que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Jorge García. Un gustazo siempre ver. Igualmente, igualmente.